Buenos días, amados hermanos. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con el estudio de las religiones que venimos haciendo del libro El Código de Amor Universal, tomo 1. Y como estamos estudiando lo que el maestro nos dejó sobre lo que son las religiones, entonces vamos a estudiar una parte de la economía universal, que son 24 economías, pero en la economía universal el maestro habla de las religiones y nos dice el punto por, por el cual ya uno entiende y comprende que la Biblia no es un libro sagrado. Los libros sagrados o lo que componía las Sagradas Escrituras, según esta economía, las Sagradas Escrituras se componen únicamente de 24 libros que fueron escritos por los 24 ancianos. Así que entonces vamos a dar lectura para saber y enterarnos de esta gran verdad. Y pues bueno, fuimos engañados, pero ya estamos saliendo de ese engaño. Y gracias a la Santa Ley de Amor que se cumplieron los tiempos para nosotros poder llegar a este punto. Entonces voy a leer la economía única, una parte, no es todo, es lo más indispensable que trae la economía universal para insertarla acá y darnos cuenta sobre las religiones, sobre todo sobre la Biblia. Dice así: nueva es también esta economía en la tierra, pero existe en la unidad de todos los espíritus concentrados en el Maestro para así conseguir la solidaridad con todo el universo, con lo que se alcanza la omnipotencia para obrar en ley la armonía de la creación. Aquí tengo que traer a colación al Padre, nombrado por Abraham, allí en su lengua hebraica. Y dice en el Testamento Alianza: los mundos son infinitos y el hombre ha de vivir en todos los que existen, pero la creación sigue y no se acaba. Lo que confirma esta nueva economía que asiento como hebilla de cierre de este libro, de estas 24 cátedras venerables, porque son los 24 ancianos que a Juan se le mostraron en adoración alrededor del trono del Cordero, figurando así al Creador. Porque el Cordero no tiene jamás rencor ni venganzas, ni busca represalias. Y además, sabed que esos 24 ancianos representan los 24 libros de que se compone la verdadera Biblia, que ya no puede ser hallada en su pureza, porque fue mistificada por todas las religiones. Entonces aquí vemos y nos damos cuenta, ¿sí?, de que debemos de salir del engaño, pero hay que estudiar y hay que analizar, hay que conocer la doctrina del espiritismo, luz y verdad, o los libros que dejó el maestro Joaquín Trincado, que ahí está la verdad. Entonces, démonos cuenta que cuántos hermanos aún todavía viven engañados pensando que la Biblia es un libro santo. Y ya es hora, ¿sí?, de que nosotros despertemos a esa verdad. Pero realmente, pues, hay muchos problemas como son el fanatismo,
y aún la ignorancia todavía, porque para uno descubrir las cosas de verdad que no es solamente que a la gente le diga a uno, sino uno mismo estudiar, explorar las cosas, porque así es como llegamos a un entendimiento y a un raciocinio de saber, de razonar, porque nosotros como espíritus somos los que razonamos. Decir, esto sí puede ser, esto no puede ser, o esto es, esto no es. Entonces, ahora vamos con la lectura del código de amor, ¿sí? En el cual, desde el cual estamos estudiando. Entonces, voy a leer las últimas palabras del video pasado del código de amor. Jesús, que se conocía en conjunto en toda la tierra, hasta en el budismo, en la India, donde la llevó Tomás. Entonces, miremos hasta dónde fue Tomás. Bueno, claro que la India queda por allá más bien cerca. Pero Tomás pasó a la India y dejó los conocimientos del Maestro Jesús. Sigo la lectura. La religión ya católica desde principios del siglo IV aprovechó unos y otros principios y no cumplió su compromiso haciendo un código de unión, sino que se abrogó toda la supremacía haciendo un código de artículos de fe ciega. Y las religiones que esperaban el código de unión recibieron legiones de soldados que le llevaron guerras con el nombre de cruzadas y aún no han acabado aquellas luchas en el presente. Por lo que la dominación de la Iglesia católico-cristiana es la única responsable de todos los males que afligen y han afligido a la humanidad toda de la tierra desde el año 13 del siglo IV, que se inició la alianza firmándose en Constantinopla en el año 325 de Jesús, después de Jesús. Entonces tenemos que la religión católica dicen que Jesús fue el fundador de la religión católica, pero el Maestro Jesús no fundó ninguna religión. Además, está el concilio de Nicea que se hizo en el año 325 después de Jesús, que eso habla aquí el Maestro que en el siglo IV que se inició la alianza. Entonces, ellos han tenido muchos concilios, la religión ha hecho muchos concilios para hacerlo, para embrutecer a la humanidad, digámoslo así, porque siempre son dogmas los que nos llevan lo que ellos se quieren, es decir, como dominaron tanto, entonces ya con aquellos dogmas dominaron a la humanidad. Pero bueno, hay que también hacer aquí el análisis de que el maestro nos deja muy bien anotado, que fue en el año 325 después de Jesús, en el concilio de Nicea, donde se fundó la religión católica, apostólica y romana, por así decirlo, porque así se denomina. Y esta religión fue organizada y Constantino es el promotor de esta. Y ahí en esa concilio fue donde le colocaron el sobrenombre al Maestro Jesús y el sobrenombre de Cristo.
Entonces, como él se llamaba Jesús, quedó Jesús, Jesús Cristo. Pero valga la pena decir que al Maestro Jesús hay que amarlo y respetarlo. Hay que pedir, hay que exigir el respeto. Yo lo he pedido y lo he exigido el respeto al Maestro Jesús, porque a él no se le debe decir Jesucristo. Además, ya sabemos que la palabra Cristo significa peligro en el idioma hebreo. Eso lo deja muy bien anotado el Maestro Joaquín. Entonces, de tal manera, pues que nosotros, en el estudio que hacemos, debemos de estar muy conscientes del amor de los misioneros, del amor de cada uno de ellos. Moisés fue un hombre, un luchador, porque él es el juez y legislador de este planeta. Le tocó muy duro. Entonces, y fue lo más terrible para el juicio de mayoría, creo yo. Pero lógicamente que él tenía la protección de todo el universo, del gobierno, del espiritismo, porque si no, los espíritus lo hubieran vuelto añicos. Porque él venía a hacer un juicio de mayoría. Y pesaron nuestras conciencias, todo eso está escrito. El maestro Francisco Javier tendió su ancla, a la cual muchos nos unimos a esa ancla salvadora que fue la que nos dio la oportunidad de seguir adelante y de quedarnos en la tierra al aceptarla como una de amor y ley, o la ley de amor. Entonces vemos nosotros que en realidad todo ha sido una catástrofe y es difícil, pero ya sabemos también que todo esto acabará con el cataclismo, con el nacimiento de la nueva luna. Desde aquella fecha, aparte de las innumerables guerras que esta despótica iglesia, en nombre de un símbolo apócrifo y vergonzoso como es el Cristo, llevó a todas partes, levantó patíbulos y encendió hogueras que eran alimentadas por cuerpos humanos, cuya horripilante historia es el baldón de la humanidad, que, anestesiada por el veneno del error de los pontífices, presenciaba impasible esas escenas, llegando a acusarse padres a hijos y esposas a esposos y hermanos a hermanas. Y para llegar a este extremo, inventó la bajeza mayor que se puede imaginar, que es el confesionario auricular. Entonces, así que aquel confesionario ha sido testigo, estos confesionarios, de la calumnia, del horror entre padres e hijos y entre las familias. En lugar de ser un bien, fue un mal. Se dice que secreta, pero no lo es, con la que está en posesión hasta de los pensamientos íntimos del esposo, que la esclavizada mujer dirá al sacerdote, porque a esta no se le ha dado más instrucción que el terror del infierno, que no existe más que en ellos, que el que ellos crean en las conciencias que al fin estallan en el odio, la venganza, el crimen y todos los vicios que los sacerdotes enseñan y fomentan practicándolos ellos, como demostré en el capítulo El celibato. De este código
y en el estudio de las religiones del libro Buscando a Dios y Asientos del Dios Amor, y confirmado en las manifestaciones de los espíritus de la filosofía universal, lo que prueba que las religiones son la causa del desconcierto universal, pero que la católica cristiana es responsable como entre todos, por lo que no puede existir un momento más, según el decreto del Padre dado en los consejos de Sion, y con la desaparición de esta, desaparecen las demás, que viven solo por antagonismo y porque son sostenidas por los espíritus de amor para evitar la mayor degradación que llevaría a sus dominios la religión cristiana, sirviéndole así de freno a sus concupiscencias. Por tanto, es obra de amor y necesaria a la proclamación del amor, ley del Padre, la anulación de todas las religiones, porque todas han prevaricado del principio santo de amor, único significado de la ley del Sinaí, la que manda adorar a Dios como lo predicó Jesús en espíritu y verdad, y a los hombres como hermanos que somos por el Padre común, cuya bandera enarbola el espiritismo en el que se adora al Padre en el templo infinito del universo, desde el altar del corazón, teniendo como único sacerdote la conciencia y no puede prevaricar, siendo toda la doctrina una sola palabra, amor. Todos sus ritos, amor, y todo su culto, amor. Entonces ahí tenemos que todo esto ha sido un engaño, pero pues vivimos engañados. ¿Cuántos siglos viviríamos nosotros engañados? Bueno, lo que acabo de leer pertenece a las comprobaciones por sus hechos del Código de Amor, tomo 1. Ahora pasamos al mismo código, pero se llama capítulo 7, los estados civiles, párrafo 1. Los estados civiles feudos de las religiones. Extiendo mi vista y mi pensamiento por toda la redondez de la tierra. Paso mis ojos sin necesidad, pero sí para recibir testimonio por historias, leyes y códigos, teologías y cánones. Y el dolor raja mi corazón de hombre. Pero no mella al espíritu del juez que anima mi ser. Al tener que confesar a mi Dios de amor que no ha habido estado civil ni sociedad libre aún en la tierra, porque todo colectivo e individual ha sido y aún es feudo de las religiones. O sea que aquí en la tierra no hemos tenido ni paz bueno, nada. Desde oriente a occidente y desde el septentrión al mediodía, desde la primera iniciativa de religión por sacerdotes hasta el más soberbio emperador de los actuales. Todo ha caído bajo la férula en nombre siempre de Dios, tan tiranos y faltos de corazón como sus sacerdotes ministros. Estos, por su imposición sobre el pueblo y el guerrero, provocaron desde sus comienzos el odio a las otras religiones, fanatizados unos y otros hombres
de todos los pueblos. Nunca se levantaron con más ardor de odio y de muerte que cuando fue invocado su Dios por los tiranuelos, declarando guerra sin cuartel, ya con el nombre de santas, ya de cruzadas, o bien al nombre de patrias, aparte de otros estilos modernos que son aún más criminales porque son realizadas con más conocimiento de causa. Pero estos puntos son posteriores a este párrafo que aquí solo los anoto como pie de justificación al apotema con que encabezo y voy a estudiar un solo momento lo que debería ser el estado civil y la causa porque no lo es y como ya no puede ser. El estado civil debió ser siempre en absoluto independiente de las religiones, pudiendo tener cada individuo la religión en su interior y militando libremente como creyente en la religión o fe de convicción. Mire, aquí tenemos esta parte de que si no hubiesen existido las religiones, cada uno tendríamos nuestro propio pensamiento y nuestra propia idea, ¿sí? De decir, yo hago esto, yo hago lo otro. Pero como hubo tantas religiones, nuestros padres nos metieron a las religiones que ellos pertenecían. Esto lo hicieron en todas las religiones, no solamente en la católica y romana, sino en todas. Entonces cada uno tiene una idea distinta. Las ideas, así como digamos, como para entender. No debe de haber religiones, sino lo que nace de nuestro propio corazón, en amor, en humildad, y en entender y comprender que el de allá y el de acá somos hermanos. Porque aquí tenemos muchas religiones que se detestan los grupos de los unos a los otros. Y cada uno dice que ellos son los que tienen la verdad. Por lo menos los testigos de Jehová no la van con los otros, que porque ellos son los únicos que tienen la verdad. Y así sucesivamente. Y como ya vimos atrás en el estudio de la economía universal, donde el maestro habla de los 24 ancianos, ya vemos que ninguna religión tiene la verdad. O si la tienen, no la han sabido apreciar. Porque los 10 mandamientos nos dieron los 10 mandamientos y ahí está la verdad eterna. Todos conocemos los 10 mandamientos. Pero, ¿qué pasó con los 10 mandamientos? El hombre no acató esa ley del Sinaí. Entonces, tenemos la verdad, pero no fue acatada. Y por eso es que las religiones, unas y otras, se disputan esa verdad que verdaderamente ninguna la ha sacado a la luz. Entonces, viene el espiritismo, luz y verdad, y él sí sienta la verdad, y sí sabemos que esa es la verdad eterna, porque es una ley del Creador. La ley del espiritismo es una ley del Creador, porque Él es el fundador de ese gobierno del espiritismo, porque Él es el jefe de ese gobierno. Entonces,
aquí vemos la palabra espiritismo. Hace poco hablaba yo con una señora, una manicurista. Ella decía que según el espiritismo eso era del demonio, y yo le dije sí. Le expliqué que la religión había negado eso, pero que el espiritismo era la verdad. Porque, bueno, le dije lo que ella me podría captar. Entonces eso llevamos todas estas cosas, sacamos a la luz de la verdad. La religión sembró ese mal muy bien sembrado, porque es difícil quitar ese prejuicio de la humanidad. Tiene uno que analizar y analizar las cosas para salir de ese prejuicio y sacarlo, de verdad que sí. Entonces, como dijo un científico, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Pero realmente esto es muy, muy doloroso, porque a nosotros nos hizo mucho daño y todavía hay gente engañada a montones porque están allí, porque piensan, fíjese que, pero todas las religiones han decaído. Ya es tiempo de que vayan saliendo esas religiones. Pero bueno, con el cataclismo se acaba todo. Entonces, así que nosotros podemos analizar de que el espiritismo es la verdad eterna. Hay hermanos que dicen que no podemos conocer la verdad. Sí, la verdad se conoce, porque para eso está el gobierno del espiritismo que implanta las leyes en el universo. Y por lo menos aquí ya estamos con esa ley aquí implantada. Y es tanto que hay una sentencia para nosotros los que estamos aquí en la tierra. Tan cierto es el espiritismo, luz y verdad, que los espíritus que no acaten la ley de amor, al desencarnar van saliendo de la tierra, porque los que estaban en espíritu salieron el 5 de abril de 1912, porque fuimos juzgados en ese día y antes habían sacado muchos espíritus del planeta. Tanto que dice el maestro como juez, que el maestro espíritu de verdad sopló, limpió las tinieblas y fueron barridos los espíritus a otros mundos, fueron llevados a otros mundos. Entonces, analicemos por esa parte que sí es una ley. Es una ley el espiritismo, luz y verdad. Entonces, si no fuese ley, pues si yo no acato, aquí me tengo que quedar porque me da lo mismo. Pero no, es una ley. Y esa ley la hemos de acatar todos, porque ya sabemos las consecuencias a las que podemos estar al no acatar esa ley. Entonces, yo le doy gracias a la ley porque realmente yo quiero mucho el espiritismo, yo lo siento en mí. Y bueno, entonces, así quedamos en este capítulo y seguimos en otra parte, vamos a seguir en el siguiente video, seguimos estudiando esta parte, porque realmente es importante conocer. Pues bueno, pues verdaderamente que es algo muy lindo. Es el bien para nosotros mismos como espíritus que somos. Aquí vamos dando luz a nuestra alma. Vamos dando esos conocimientos a estas materias que tenemos porque hay que purificar estas materias. Entonces, vamos de existencia en existencia
agregando un poquito de sabiduría a nuestra alma, porque todo queda escrito en el alma. Entonces, por acá los dejo, amados hermanos, y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias y feliz día.